Buenos días, señoras y señores. Estamos en un programa más de Artículo 26. Hoy es martes 7 de mayo del 2019, siendo las 9 horas y 31 minutos en este momento. Tenemos una sensación térmica de 24 grados. Y bueno, un tema antes de ir a nuestra entrevista de hoy. Nos preocupa el tema del dólar. Se está disparando, no quiero decir en forma descontrolada, pero por lo menos en forma constante y complicada para muchos. Está llegando a los 6.400, se preveía, según el presupuesto general de gasto de la nación, a 6.200, 6.250, ya sobrepasamos eso. Ciertamente se está jugando con la variable macroeconómica de que el dólar sube, se deprecia, pero no está teniendo un efecto inflacionario porque la situación en Argentina nos está ayudando a que eso no afecte directamente a la inflación. Pero es una cuestión muy circunstancial, porque la Argentina está devaluando más que nosotros. Esa es la realidad de las cosas para ponerla. De todos modos, internamente afecta la economía. Entendidos incluso mencionan que esto es una especie de guiño del gobierno para darle un poquito más de oxigenación incluso a los exportadores, de esta manera que los dólares que vayan metiendo tengan mayor contrapartida de guaraníes. Pero habría que ver que todo esté calculado en forma para que no se descontrole. Sobre todo teniendo en cuenta ahora que está previsto el tema de la mal llamada reforma tributaria, que no es otra cosa que impuestazos y que debe ser analizado concienzudamente por el impacto que tendría en la ciudadanía. Nosotros estamos el día de hoy en entrevista con el doctor José Ignacio González Macchi. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Placer tenerte en esta casa, la casa de Jan Lola. Sí, 30 segundos de historia para ubicarnos un poco dónde estamos, doctor. Esta es la casa matriarcal de doña Lola de Miño, Ramona Dolores Fanego Ábalos, casada primeramente con González, de allí tuvo dos hijos, Hugo Artemio y Saúl Críspulo, mi padre, y luego casada en segundas nupcias por viudez con José León Miño, un oriundo original de la zona del litoral argentino que vino a fincarse aquí, casado con doña Lola, y crió prácticamente a sus dos hijos en esta casa, 1928, 30 aproximadamente. Estamos muy cerca de la concentración de un poder bastante significativo para el país, ¿verdad? Sí. A 30 metros. A 30 metros del Palacio de Gobierno y del Parlamento Nacional, un poquito más. Ahí nomás estamos. Ahí estamos. Está bien. Doctor, la idea es tratar de entender un poco la situación del Consejo de la Magistratura, pero a lo mejor encarado de otro punto de vista. O sea, analizándolo desde donde muy pocos a veces lo vemos, que es del otro lado del mostrador. Pues siempre se ve, se evalúa, se analiza el tema del Consejo de la Magistratura, pero ¿cómo es del otro lado realmente? Porque vos estás ahora en tema de estudios, candidatos, entrevistas, etcétera. Yo soy el sujeto que está siendo observado por el Consejo de la Magistratura, entre otros varios, ¿verdad? ¿Cómo es la operativa ahí? Nos postulamos a un concurso amplio, público, libre en cuanto a ciertos parámetros marcados a partir de la propia Constitución, ¿verdad? Una exigencia que tiene el Paraguay, por ejemplo, es la que el postulante tiene que ser doctor en Derecho. Hay otros países que no tienen tal exigencia. Estamos hablando de que vos estarías concursando por ministro de la Corte Suprema de Justicia en el lugar de Torres 15. Exacto. Yo soy uno de los postulantes, originalmente éramos 40, luego se bajaron 2 y actualmente somos 32, se bajaron 6 más, ¿verdad? Se bajaron significa que salieron por diversos motivos. Renunciaron todavía, antes de toda la previa. Antes de ciertos pasos, ¿verdad?
El primer paso concluyó con la evaluación respecto de la idoneidad profesional. En cuanto a la idoneidad profesional, te auscultan, te evalúan sobre tu doctorado, tu grado de abogacía o años de litigación profesional, cuestiones relativas a la docencia, cuestiones relativas a publicaciones de libros, de monografías, de textos jurídicos, y también a disertaciones públicas. Eso es el ítem, factor que le llaman idoneidad profesional. Luego pasamos, que ya hemos superado, aunque todavía no se ha evaluado, la audiencia pública, en donde el postulante se presenta ante el Consejo, que son 8, y ante un tribunal de honor, que son 4 personas, y ante el público presente, y también es publicitado, grabado en vivo, o referenciado en vivo, a través de TV pública, o inclusive creo que en YouTube también está, ¿verdad? Esa audiencia pública te da un referente en donde ellos miden la prestancia, la forma de desenvolverse del postulante, pero también lo miden en cuestión de honorabilidad pública, es decir, cómo el pueblo, la sociedad, el público presente que interactúa, mandando notas, mandando emails, colocando likes en las redes sociales, ante el Consejo, ¿verdad? El Consejo está compuesto de 8 miembros que son referentes que han sido designados por varias instituciones. Hay un referente del Poder Ejecutivo. Hay 2 referentes por el Parlamento Nacional, uno por senadores, otro por la Cámara de Diputados. Hay 2 referentes por las universidades, una por la nacional y otra por las privadas, que en este caso le toca a la católica. Hay 2 referentes por el cuerpo de abogados, es decir, los abogados en elecciones libres votan eligiendo a 2 representantes para el Consejo, ¿verdad? Y no sé si me falta alguno. Ahora, ¿en Sí. qué momento tocan cuestiones de fondo? ¿Qué sé yo? Me imagino que temas así conflictivos. Por ejemplo, qué sé yo. Te preguntan, por ejemplo, doctor, ¿vos qué opinás, por ejemplo, de la reelección? O sea, ¿se tocan esos temas así de Correcto. jurídico Sí. o de filosofía jurídica? Sí se tocan. Se tocan en la audiencia pública, ¿verdad? Y lo que pasa es que las preguntas tienden a ser bastante genéricas, ¿verdad? Desde el punto de vista de que evitar la posibilidad eventual de que el candidato, uno de nosotros va a tener que ser electo, no preopine ante una situación específica que le venga a ocurrir estando ya en la corte. ¿Y cómo zafamos, por ejemplo, una pregunta así Y- directa? y- Decir, ¿qué opinás, doctor, de la reelección? Y hay que saber moverse, ¿verdad? A mí particularmente no me preguntaron sobre la reelección, pero yo tengo mi respuesta a ello. Y mi respuesta es bastante genérica y sencilla. Yo creo que si hubiese estado en la Constitución la figura normativa de que por enmienda se permitiese tocar la reelección, era la fórmula más democrática. Y te explico por qué. No sé si me entendiste. Sí. Si hubiese Ahora, estado normativamente en la Constitución, Vos sos de los léxicos, o sea, que tiene que estar taxativamente ahí. tiene que estar expresamente, por lo menos estas cuestiones, tienen que estar en la Constitución. Y hay varias, y cuando vos me decís de los léxicos, me hace recordar, porque hay varias teorías y hay varias doctrinas sobre el constitucionalismo. Y una de ellas es la del originalismo en el constitucionalismo. Y dentro del originalismo, una de ellas es el ser taxativo en cuanto a la expresión legislativa, ¿verdad? Entonces, el originalismo viene del punto de vista de qué pensaron los que hicieron la Constitución, es decir, los constituyentes. Eso está pensado para una Constitución americana de 1776, o inclusive la Argentina de 1853. Pero nosotros que tuvimos por lo menos 5 constituciones, algunos le llaman 4 porque nos cuentan una, ¿verdad?
Nosotros nos basamos en que nuestra última constitución es la constitución. Y nuestros constituyentes son del 92, nuestra constitución es del 92. Entonces, el pensamiento del 92 no ha variado mucho respecto de lo actual. En cuanto a la reelección, ¿cuál era el pensamiento de los constituyentes en el 92? Que no vuelva un Stroessner y que Rodríguez no se atornille a la silla. Ese fue el pensamiento para evitar la reelección. Es más, creo que pusieron una frase, ni siquiera sus parientes, algo por el estilo, ¿verdad? Pues hablaba de Mirta Saba, creo que en su momento también. Y anteriormente se hablaba de Gustavo, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que no se atornillen ni los parientes a la silla, ¿verdad? Ahora bien, también en otros artículos se establece claramente cómo debe ser reformado la Constitución en estos temas. Entonces, vuelvo a insistir. Si hubiese estado dentro de esa específica norma la posibilidad de que la reelección sea reformada por enmienda, ese hubiera sido el sistema más democrático. Porque si bien los parlamentarios son los que van a votar por la redacción de la ley, es un referendo público, es decir, una votación popular la que va a decidir si quiere o no quiere la reelección. Pero eso ya pasó, ese es mi pensamiento sobre la reelección. Seguro que es un tema que sí o sí lo te van a preguntar y vas a tener que responder de una u otra manera, o directo o así por lo menos en general. El famoso tema del plazo de mandato de los ministros de la Corte Suprema. Sí. Ese tema que inicialmente, por lo menos en general, todos entendemos que es 5, pero casi toda la ciudadanía ya se acostumbró que todos van a llegar luego a los 75. ¿verdad? Así mismo. O sea, ¿cuál es realmente hasta ahora yo conozco creo que un solo exministro, Altamirano, que dijo, sí, son 5 y yo me retiro. Así mismo. Después todos tienen una interpretación diferente, digamos, respecto con relación al tema del plazo. O sea, ¿qué fundamento jurídico realmente hay? ¿Alguna argumentación real que sostiene eso? Bueno, primero te voy a decir lo que yo planteé, porque si bien no me lo preguntaron porque yo me anticipé a la exposición, es una exposición muy corta, 10, 12 minutos, pero dentro de esa exposición yo planteo una reforma legislativa para introducir dos cuestiones muy gravitantes en la Corte y que sea la propia Corte la que por iniciativa legislativa intente la reforma. Una es justamente la cuestión de la inamovilidad de los jueces de la Corte, que sea establecida, no una inamovilidad, que sea establecida el método o la forma en que los miembros de la Corte van a pasar por un análisis en 3 oportunidades, porque son periodos de 5 años, ¿verdad? Entonces tienen que pasar en 3 oportunidades un canal, un filtro, ¿verdad? Hay que crear un método por el cual esos miembros tienen que pasar indefectiblemente por ese sedazo, ¿verdad? Por ese filtro, para llegar a mantenerse durante 15 años y a partir de allí adquieren la inamovilidad o el vitaliciado hasta 75, ¿verdad? Eso no existe. Lo que existe fue que después del 92 la Constitución marcaba el vitaliciado de los jueces de corte hasta 75, es decir, la inamovilidad hasta 75, pero indefectiblemente tienen que pasar un filtro de reconfirmación, ¿verdad? Y eso se colocó en la ley 609 de reforma de la Corte Suprema, que es una ley posterior a la Constitución. ¿Qué hicieron los jueces de la Corte que vinieron después? Plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo, creo que es el 19, de dicha ley, ¿verdad? Para que no se les aplique a ellos y adquieran ya, a partir de su selección, la inamovilidad hasta los 75 años. Y eso a mí me parece incorrecto. Y eso fue lo que yo dije en mi presentación. Yo escuché, creo, la última declaración están al respecto de que al final ahora llegó como ministro el señor Alberto Martínez. Sí. Con mucha picardía, un poco criolla.
todas las preguntas tenían un dominio espectacular de la parte jurídica. Cuando llegó a esa parte, y bueno, lo que pasa es que todavía no llegué, no tengo todavía un criterio tomado al respecto, ¿verdad? Una salida, una pelota al córner ahí, un Sí. poco, bueno, zafó que esto, lo otro, o para que no le reclamen, le diga mañana, hoy dijiste esto, hiciste otra cosa. Entonces, pero es un tema realmente que se tendría que clarificar alguna vez, ¿verdad? Es lo que yo digo. Y no solo clarificar, exponerlo en una ley, ¿verdad? Exponer en una ley, porque la ley pasa por un filtro que es el Parlamento, que tiene dos cámaras, representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, ¿verdad? Entonces, tenemos cierta legitimidad social. Pero también pasa por una reacción social a través de los medios de comunicación que son un control efectivo de qué es lo que se está promoviendo. Hoy en día, para esta clase de leyes, hay conversatorios, hay audiencias públicas de promoción, presentación del proyecto, se envían a diferentes estamentos o organizaciones no gubernamentales, inclusive para su estudio, se piden dictámenes, ¿verdad?, de estos estamentos. Entonces, hay un mayor análisis societario respecto de la materia a ser legislada. Yo creo que eso generaría un consenso de cómo la sociedad quiere que los jueces de la Corte se queden o sean reconfirmados hasta ser vitalicios, ¿verdad? Y yo creo que sería un tema realmente importante de encarar con mucha madurez, porque realmente hoy lo que queda como sabor en la sociedad es lo siguiente. Los que se firman a sí mismos para continuar son vivos. Y realmente este señor que salió a los 5 es duro. O sea, un concepto así bastante radical entre uno y otro, digamos. Correcto, así mismo es. Y el otro tema, que no quiero dejar pasar la oportunidad para decir, es la cuestión de la declaración de certeza constitucional. Es un tema Muy cuestionable. muy cuestionado, ¿verdad? O sea, esa es una especie de ex cátedra del Papa. O sea, lo que se dice es palabra absoluta y Sí, pero incuestionable. la cuestión está en que hoy en día, así como está la situación, cualquier materia que alguien dude de lo que dice la Constitución puede ser intempestivamente subida a la Corte para una declaración de certeza constitucional, ¿verdad? Entonces, no está legislado. Yo quiero legislar, yo quiero promover una ley que establezca los parámetros, los requisitos, las materias que pueden llegar a ser aplicables una declaración de certeza constitucional. ¿Existe en otras latitudes? Sí, existe. El famoso certiorari en la legislación americana o anglosajona, ¿verdad? Existe la declaración de certeza, pero nosotros no tenemos, en la Constitución no está expresamente establecida, y al no estar expresamente establecida, hay doctrinarios que dicen de que no puede ser interpretada por los jueces. La interpretación constitucional es a través de las leyes. Es el Parlamento quien interpreta la Constitución cuando falta algo para ser aplicable a través de una ley. La ley es la que aplica la Constitución al caso específico, ¿verdad? No se le debe permitir a los jueces inmiscuirse en interpretar la Constitución cuando aquella materia no le está expresamente establecida para ser juzgada. Toda esta situación que se está dando en este momento del Consejo de la Magistratura y que se está buscando, digamos, un miembro más para la Corte Suprema, se da en un momento bastante sensible también para el país, en el sentido de que estamos en un periodo justamente de examen internacional, por llamar de una manera, que es el famoso tema del el examen de Gafilat, Sí. que es el famoso tema de, parece que entramos en la lista gris, esto va a repercutir económicamente, la economía de por sí está golpeada, estamos en un proceso de desaceleración, eso es real, en mayor medida o en menor medida se le puede culpar a los factores exógenos, pero la realidad es que la calle está complicada. Entiendo. Bueno, entonces, aparte de eso, existe un grupo de Gafilá que va a venir, está evaluando el tema de entramos o no entramos en la lista gris. El tema fundamental que nos cuestionan por entrar en la lista, para entrar en la lista gris, y que eso a su vez va a afectar el tema de grado de calificación del país, son dos cosas: debilitamiento de las instituciones públicas y el famoso tema que nuestra justicia no funciona. O sea, materias demasiado graves por Sí. un lado, pero por otro lado
relativamente sencillas de encauzar y decir, bueno muchachos, vamos a hacer bien las cosas. Sí. O sea, ¿cuál es tu punto al respecto? Digo nomás por una cuestión. En la última sesión, que por suerte ahora se hace al público, la última sesión de la Corte Suprema, Sí. se planteó, qué sé yo, ¿no? Que el voto, que el tema del defensor, que esto, que lo otro. Estamos todos ahí con el espíritu de transparencia. Sí. Y al final, otra vez ahí, o sea, fueron dos ministros de la Corte lo que dijeron, no, ¿cuál es el problema de decir a viva voz y que argumente, yo estoy a favor de Juanito Pérez, porque Juanito Pérez yo creo que esto y esto? ¿Cuál es el problema de argumentar o fundamentar una decisión? ¿Por qué tiene que ser? No, ya que nos están filmando, vamos a hacer todo en un papelito y se pone en una urna y que nadie sepa lo que cada uno votó, Sí. entonces nadie asuma ninguna responsabilidad, con lo cual queda un sesgo de desconfianza, de decir, no, ¿Qué nos pasó? pusimos todos de acuerdo, antes de entrar, venimos acá donde están las cámaras, no hay problema, hablamos, decimos una cantidad de tonterías, después firmamos en un papel y simplemente se cumplió un formalismo. O sea, ¿cuál es tu posición con relación al tema este de la transparencia? Bueno, esa fue otra de las posturas que yo plasmé y básicamente y sinceramente no tenía conocimiento de que ya estaba sancionada la ley que fue promulgada por el presidente Mario. Y al decir esto, para mí fue una grata sorpresa y me congratulo con ello. Yo planteo la transparencia en las deliberaciones para decisiones jurisdiccionales de la Corte e incluso de otras magistraturas inferiores. Pero ¿qué clase de transparencia? Bueno, el acto debe hacerse en un acto en donde estén todas las partes involucradas. A eso se le llama inmediación. En el cual las partes puedan controvertir, cada uno pueda decir lo que piensa, ¿verdad? Y plantear su punto en cuestión. Eso le llamamos contradicción o deliberación, ¿verdad? Se hace en un solo acto, con lo cual es concentrado, lo que genera que es cuya resolución debe salir inmediatamente después, lo que genera inmediatez, ¿verdad? Lo que termina con economía, que culmina con celeridad. Todo eso en un ámbito de publicidad. No hace falta, y en algunos casos sí, en las audiencias, por ejemplo, se permite que el público esté presente, aunque en las deliberaciones de las altas esferas no se admita la presencia del público, sí que sea una reproducción virtual, online, en tiempo real de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso genera la publicidad y el instrumento, la oralidad, y no la oralidad solamente en el sentido del habla, sino también la expresión, el gesto, cómo se desenvuelve ese interlocutor. Eso marca y la persona que ve, el pueblo que ve, cómo se está decidiendo, en este caso, la selección de un magistrado de un alto nivel, como es un defensor general, el defensor general, ¿verdad? Creo que tiene un nombre, Ministerio de la Defensa Pública se llama. Yo no sé si le van a dar rango de ministro, hasta hoy es defensor general. Es un rango muy importante. Pero así también están las deliberaciones respecto de otros magistrados, como por ejemplo los fiscales adjuntos también son elegidos por la Corte, ¿verdad? La de los jueces y los camaristas del Poder Judicial también son elegidos por la Corte. Entonces, cuestiones administrativas puntuales como ser la selección de magistrados, cuestiones jurisprudenciales, jurisdiccionales como ser la resolución de un caso conflictivo en el cual inclusive se permita la presencia de las partes ahí controvirtiendo y diciéndole a los jueces cuál es su pretensión jurídica. Eso es eso va a plasmar, escuchaba y coincido con una editorial, la transparencia es el mejor instrumento en contra de la corrupción. Cuando yo vea cómo ese juez está exponiendo su voto, ¿verdad?, para la toma de decisión, ahí es donde el pueblo dice, a este le creo y a este no. Sí, pero le encontraron la vuelta, ya que tiene que estar firmado, que esto es lo otro, bueno, listo, ahora vamos a votar y cada uno va a agarrar un papelito, va a escribir, traen una urna, ahí ponen en la urna, entonces nadie supuestamente sabe quién votó qué cosa,
y ya viene, evidentemente ya vienen todo precocinado, ¿verdad? Entonces, eso es más lo que está mal. Y la gran decepción nomás en ese sentido es lo siguiente, ¿verdad? Pues creo que están entrando nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y hay mucha más expectativa de la ciudadanía con relación a los nuevos miembros que están ingresando. Sí. Hace 2 o 3 semanas ingresó Alberto Martínez. Sí. Como alguien dijo muchas palabras, dijo muchas cuestiones verborrágicas, muchas cuestiones con vehemencia. En una de las primeras votaciones, no, que sea secreto. Espera un rato, o sea, hizo un feroz discurso de transparencia y fue el primero que borró con el codo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Tanta presión mediática hubo que al final... Cambió de postura. Y trató de desdecirse, pero yo no dije lo que dije, sino dice que parece lo que dije y es un desastre, ¿verdad? O sea, sí, no, para esto sí, pero para lo otro no. O sea, es una chambonada. O sea, una persona tiene que entrar ya con un criterio formado y argumentar. Yo creo esto de esta manera porque este es el argumento. Lo que estaba mal nomás es que 2 semanas antes estaba diciendo una cosa y 2 semanas después ahí ya entró en una situación que hoy irrita a la ciudadanía. El caso que tenemos de Ciudad del Este es un fiel reflejo que imagino que los grandes partidos tradicionales y los grandes grupos políticos van a sentarse a analizar qué es lo que pasa. El hartazgo de la ciudadanía está llegando a decibeles incalculables por el más escéptico incluso. O sea, la ciudadanía está realmente harta. Entonces, ¿cómo se canaliza eso? Y realmente ahí donde todos somos responsables. Los 3 poderes del Estado son responsables de esa situación. Entonces, si no se sabe tener una lectura de lo que está sucediendo en el país, ahí es donde de repente uno tiene miedo de que ocurran cosas que ocurren en otros países, en otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, ese nomás es el tema. Y a veces reaccionar tarde es complicado. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Mi postura, como ya te expliqué, es por la transparencia. Y la transparencia a través de estos instrumentos. La oralidad, la publicidad, la inmediación, la inmediatez, la concentración, la economía, la celeridad y la controversialidad. Ahora, lo que vos decís de una toma de postura y que cambia en el momento en que se accede al poder, lógicamente es un cuerpo colegiado. Y en un cuerpo colegiado hay que saber moverse, hay que saber ganar mayorías, pero no en desmedro de los intereses societarios. Yo defendería más los intereses societarios que los intereses particulares. Vos sabés que en el caso particular de Alberto Martínez, el tema era el siguiente, porque al final la votación perdieron 2 contra 6. Podían haber perdido 3 contra 6 también. 3 contra 5. Perdón, 2 contra 6, porque están 8, ¿verdad? Sí. Podían haber perdido 3 contra 5. Sí, no iba a pasar nada. Así mismo. Pero resulta que al final, el que estaba dando un discurso, el que dio todo, una cátedra, no sé qué cosa, 2 semanas después está desdiciéndose. Y hay mucha expectativa. La ciudadanía tiene, cada vez, ¿sabes qué? Estoy confiando más en vos porque se quiere que realmente haya un cambio. Y vos te diste cuenta, todo esto que ocurre, el famoso efecto payo, que ya no es solamente payo, sino que cualquiera ya... Entonces, es una señal, una llamada de atención, una alerta. Claro, que todas las autoridades tienen que saber leer. Y vos, doctor, está candidatando para un puesto altísimo. Justamente uno de los temas que más se cuestiona internamente y del exterior, que es el tema doble, de debilidad de las instituciones y justamente el tema de la justicia. Porque corrupción existe en todos lados. Sí. Acá lo que más se cuestiona es la impunidad. Ahí toman el famoso caso, por ejemplo, de Perú, que tiene 5 presidentes procesados. O el caso de Argentina, de Brasil, que tiene 2 presidentes en cana. O sea, entonces digamos, no es que todos quieran ver en cana, pero lo que quieren es nomás, se hizo algo mal y vamos a darle chacha. Porque eso es lo que realmente se quiere, porque si no entramos en una vorágine y vos sabés perfectamente que va a ser una bola de nieve, que va a ser descontrolada hasta que ocurran cosas que no queremos que ocurran. Pero yo tengo una posición bastante radical como remedio para la Corte para eso. Yo digo que la Corte tiene que bajar a las instancias inferiores. ¿Qué significa bajar a las instancias inferiores? Primero, tiene que marcar una línea jurisprudencial en donde tiene que darle poder a las cámaras para resolver cosas que ya no deberían llegar a la Corte. Procurar celeridad, procurar que
que a través de la predecibilidad de las resoluciones judiciales ya se sustancie cuestiones de fondo en los tribunales de apelación. Segundo, también a los jueces penales de garantía, que ya pueden acabar con la causa inclusive antes de elevarla a juicio oral, ¿verdad? Esos poderes, si bien el código los tiene, ¿verdad? Pero de hecho, en la práctica, en el foro, han perdido el poder estos jueces, ¿verdad? Muchas veces porque la propia Corte les dice, no, ustedes no pueden tocar esa materia nos tiene que dejar a nosotros, ¿verdad? Por la intangibilidad de los hechos, por la invalorabilidad de vuelta de la prueba, por impugnación subjetiva. Son cuestiones muy técnicas, pero básicamente lo que está pasando hoy es de que no están funcionando algunos órganos como deberían de funcionar. En lo penal, por ejemplo, el juez penal de garantía perdió poder o delegó mucho poder que en realidad no dice el texto, pero en la práctica así se está haciendo porque sube esa cuestión a la Cámara dice, yo tampoco tengo el poder para resolverte lo que vos estás diciendo que tengo que resolver, entonces también rechaza o confirma la decisión, con lo cual tiene que esperarse todo el círculo de que llegue el caso a la última instancia, que es la Corte, como para que sea resuelta. Yo digo no, la Corte debe bajar a través de líneas jurisprudenciales para que estas cuestiones ya sean resueltas de antemano. Segunda cuestión, la Corte tiene que bajar también una línea de predecibilidad de las decisiones. No puede ser que un juez penal tenga un método de decisión, una convicción formada en un sentido y 3 salas más allá, otro juez tiene totalmente otro criterio. Con lo cual, no, yo quito así y que vayan a apelar. Y el otro dice la misma cosa. Va a la Cámara dice, no, yo no puedo resolver eso, tengo que volver a barajar y esperar que el caso suba a la Corte para ver si la Corte estudia. Porque la Corte también tiene 2 criterios. Por un lado te dice, esto es inadmisible, no puedo estudiar luego. O te dice, esto es admisible, voy a estudiar y ahí saca una resolución, ¿verdad? Y eso es impredecible en este momento cómo va a terminar tu caso. Cuando es lo más fácil, porque está en la ley, es seguir las normas, es aplicar el procedimiento, ¿verdad? El derecho es mucho de lógica y la lógica tiene mucho de sentido común. Es un sentido común técnico, pero sentido común al fin. Entonces, la Corte tiene que dar predecibilidad a las decisiones judiciales. Con eso, más la celeridad, vos acabás con los niveles de corrupción altos. Va a estar siempre aquel que trabaja por debajo y pretende algunas cositas, pero en la toma de decisiones finales, si es predecible el caso, es imposible que haya corrupción. Va a haber seguramente un caso, sacó como nadie ha sacado. Ese es una llamada de atención. ¿Por qué votó así? ¿Por qué se falló así? ¿Verdad? Entonces, eso va a llamar la atención. Yo creo que en el caso de la Corte también debería reflejar la diversidad de la sociedad. Eso es cierto. Y yo conozco, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil creo que son 33 ministros, si mal no recuerdo. Incluso hay folletos y libritos del currículum de cada uno, pero no solamente el currículum académico, sino sus puntos de vista. Eso que mencionaste, no, este juez es solamente lo que está escrito. No, este va al espíritu de la ley. Sí. No, el otro es derechista. Sí. No, el otro es conservador. Sí. No, el otro es liberal, el otro es garantista. Así mismo. Vos ya sabés dónde cayó tu caso, tu juicio. Sí. Y dentro del concepto de previsibilidad, nomás como estás mencionando, Sí. ¿cuál es el problema? Decirme, sí, yo soy liberal y pienso de esta manera y creo que tiene que ser, yo soy garantista y creo que no sé, Sí. yo creo que es exactamente así lo que dice, acá taxativamente y la coma está acá, dice otra cosa. Entonces, no pasa nada, pero se genera una previsibilidad. Y aparte, la Corte también tiene que ir reflejando la diversidad de la sociedad a la que está, digamos, ordenando o impartiendo justicia. Sí. Hoy en día a eso se le llama excluir del método de interpretación y de aplicación de la ley la íntima convicción y plasmar, ¿verdad? Por más de que yo sea, vamos a suponer, lo que ocurrió en los primeros tiempos cuando se
cuando se sancionó la ley del divorcio. Los primeros jueces en lo civil, ¿verdad? Católicos, apostólicos romanos, se negaban a recibir pedidos de divorcio, porque para ellos iba en contra de la religión, del catolicismo. Entonces se excluían de la toma de decisión. O lo que ocurre, por ejemplo, con algunos grupos como los Testigos de Jehová, o con los menonitas, o el grupo de los coreanos. ¿Cómo se resuelve? Hay que entender que cada uno de estos grupos tiene su propia cultura. Entonces, el juez que va a juzgar no puede juzgar por su cultura según su íntima convicción. Tiene que juzgar como juzgaría, como querría él ser juzgado ante otros pares, ¿verdad? Entonces, eso, excluir la íntima convicción y imponer una sana crítica. Y la sana crítica está basada en la diversidad. Vos tenés que ver cómo hubiese juzgado un padre de familia, un buen padre de familia, la situación. ¿Qué hubiese hecho un buen padre de familia en esas mismas condiciones? ¿Verdad? Y se pone él en la cabeza, ese juez se pone en la cabeza de un ser humano virtual, ¿verdad? Con ciertos valores, con cierto grado cultural, con mucho de su entorno social, ¿verdad? Y ahí tiene que decir, sí, este obró sí, este obró mal, ¿verdad? Por eso es que hay algunos que creen y confían más en el tribunal de jurados que en el tribunal de jueces técnicos, ¿verdad? Yo tengo soy más bien ecléctico, el jurado popular. De tipo el anglosajón. El jurado popular. Lo que vemos ahí en las películas americanas. Así mismo. Para nosotros yo creo que eso es ir demasiado. Hay posturas como la de Zaffaroni y la de Mayer, que lo mejor para nuestros márgenes son jueces escabinos. Es un tribunal en donde donde la mayoría son jueces técnicos, pero al menos uno es un jurado del pueblo, o extraído de la sociedad. Es un tribunal mixto de jueces técnicos más gente común, gente como uno, ¿verdad? Hay algunos casos en donde la mayoría es de los jurados populares y la minoría es de jueces técnicos. Y hay otros casos donde la mayoría son jueces técnicos, pero al menos uno, ¿verdad?, es un juez popular. Doctor, una consulta también filosófica, por llamarlo de una manera, y que, digamos, ahora está muy controversial o controvertido, digamos, y que inclusive afectó el tema de la salida hace poco del Contralor. Sí. El famoso tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y las autoridades nacionales. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, esa sí fue más o menos una pregunta que se me hizo. Mi posición es la siguiente. Estas instituciones pasaron por ley, están pasadas por ley del Estado. Es decir, ya está normatizado lo que tiene que hacerse. Si pasó por una ley, significa que pasó por ese sedazo que yo te llamo del control societario respecto de los parámetros de la ley. Pasó por dos cámaras, pasó por la Cámara de Diputados, que son los representantes locales, y por una Cámara de Senadores, que son los representantes, vamos a llamarle, de mayor jerarquía, ¿verdad? O de mayor conocimiento, o de mayor tradición, o de antigüedad. Pasó por un control y se sancionó y se promulgó una ley. El Poder Judicial no puede ser árbitro de lo que ya pasó por la ley. Solamente en el caso de que un artículo de la ley o alguna parte de esa ley afecte de manera grave normas constitucionales que atañen específicamente al peticionante, ¿verdad?, al justiciable, que dice, no, a mí no se me puede aplicar esta ley. Supongamos que diga un funcionario de Copaco, ¿verdad?, que todavía no está
dilucidar la cuestión si es funcionario público o si es un funcionario de una sociedad anónima, ¿verdad? Es de una sociedad anónima en donde el Estado es uno de los accionistas o es el principal accionista, pero en definitiva es una sociedad anónima. Entonces, ¿es o no funcionario público? Entonces, específicamente, vamos a suponer que no sea un funcionario designado, vamos a suponer que sea un contratado, un asesor jurídico o un asesor técnico. Y ese sector técnico dice, yo no tengo por qué hacer declaración jurada porque yo soy contratado por una sociedad anónima, ¿verdad? Y le piden eso. Entonces, él sí puede plantear, ¿verdad?, que se le resuelva si él debe o no presentar una declaración jurada, ¿verdad? Porque es una cuestión específica a debatir en ese ámbito. Pero los demás no. Entonces, funcionario público, conforme a la ley de funcionario público o conforme a la ley que establece la institución al cual él está ejerciendo funciones, debe presentar declaración jurada. No hay tutía, ¿verdad? Y el Poder Judicial no tiene que estar resolviendo si es que se plantea una acción para impedir eso o no. Eso no es materia. El que se está negando constitucionariamente es justamente la Contraloría. Incluso uno de los casos más pesados fue el doctor García, que que en Cámara decía sí, no hay problema, pero él después accionaba judicialmente para que no. Al final salió él, quedó ahora el nuevo Contralor, pero también tiene una visión más o menos parecida, ¿verdad? Porque te dice, sí, yo no tengo problema en que las declaraciones juradas tengan acceso, pero judicialmente siguen peleando. Entonces, si yo tengo la voluntad política de decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo que las declaraciones públicas, las declaraciones juradas deben ser públicas porque son de funcionarios públicos, Sí. y al final es el pueblo el que le está pagando a estos funcionarios públicos, Sí. y el pueblo es el contralor para saber qué es lo que está haciendo con su dinero, no pasa nada. Entonces, sí, que sea de acceso público e irrestricto, como corresponde, como ocurre en el resto del mundo. Porque al Así final mismo. son funcionarios públicos. Resulta que acá es todo un tabú. Dos cuestiones. Y ya no es un invento. O sea, entran funcionarios públicos pobres, salen funcionarios públicos ricos. Sí. Y esa es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si vamos otra vez a tomar del otro lado, incluso ya una cuestión económica, monetaria, financiera, que inclusive el tema de los gastos y la calidad de los gastos, Sí. resulta que antes era una cuestión de que todos querían entrar en el sector privado, porque ahí realmente se paga más, porque realmente es el que mueve la economía, Así y mismo. el sector público, bueno, está ahí para los que tienen vocación, para los que Totalmente. quieren, que esto lo... Hoy todos quieren entrar en el sector público y no en el sector privado, porque en el sector público se gana 3 o 4 veces más que en el sector privado. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y al final después dicen, no, yo no te quiero mostrar lo que tengo, tenemos miedo a los secuestros. O sea, tanto dinero tienen que tienen miedo a los secuestros y o sea, es un tema muy complejo realmente, que a nivel mundial está definida la discusión. La cosa pública es pública. Yo te digo mi posición. Y mi posición es la siguiente. Yo fui funcionario público solamente 5 años, más allá de la docencia en la Universidad Nacional, que soy docente de hace más de 30 años. Pero solamente fui funcionario público 5 años. En el ejercicio de la magistratura judicial fui juez del 95 al 2000, ¿verdad? Pero yo hasta hoy sigo presentando declaraciones juradas por cualquier evento, inclusive O sea, la Contraloría. a la Contraloría. Yo no necesitaba presentar declaración jurada para presentarme, por ejemplo, para la Fiscalía. Igual me fui y presenté declaración jurada. O sea, y si se te pide el público para ver, o sea, está a disposición. Está a disposición. Porque todos dicen, sí, está a disposición, tienen que seguir ahí los canales correspondientes, y si la Contraloría quiere, y le tiran todo el favor. Después le llaman por teléfono, che, no vayan a entregar. O sea, es una cosa así, sabemos cómo funciona. Está a disposición. Un medio lo tiene. Y si vos querés, mañana te hago llegar a vos en tu oficina mi declaración jurada. Excelente, doctor, excelente. Otro tema. Se está dentro de un periodo, digamos, en donde se están evaluando candidatos. Sí. Ok, dentro de todo ese periodo de evaluación de candidatos, por supuesto, hay una competencia, o sea, no sé si sana o no, pero hay una competencia, ¿verdad?, entre Sí. todos los colegas, ¿verdad? O sea, y todos de una u otra manera sacan los trapitos Los sucios del trapos otro. sucios de otro, o sea, sí. o sea, en tu caso, ¿vos qué crees que te van a decir? No, ¿por dónde vos crees que va a venir la mano? A ver, tuve una cuestión hace unos años, 3 por ahí,
en donde en una barrera de alcotest me pararon y me hice el alcotest, me pidieron que me haga, me hice el alcotest, me salió positivo, pagué la multa en el mismo lugar, pregunté si podía manejar, sí, puede irse, me dicen, me voy manejando mi vehículo, llego a mi casa. La municipalidad, por cuestión normativa, encontró que eso pasó a la fiscalía, ¿verdad? La fiscalía me abre una investigación por, la figura se llama exposición a peligro en el tránsito terrestre, ¿verdad? Entonces yo me presento y digo, sí, acá está mi alcotest, acá está mi multa que pagué, acá está el acta que firmé que me dejaron salir conduciendo, ¿qué tengo que hacer? Y entonces me dijeron, bueno, acá vamos a hacer un criterio de oportunidad y tiene que hacer una donación. Perfecto, hice mi criterio de oportunidad, pagué la donación y tengo la resolución definitiva, ¿verdad? Eso a un medio en particular le llamó la atención y Beodo, hermano del expresidente. Mi título es hermano del expresidente, ¿verdad? Y después soy José Ignacio, ¿verdad? Pero ese es mi título, ¿verdad? No soy doctor, no soy profesor, no soy abogado litigante, mi título es el hermano del expresidente, ¿verdad? Y bueno, sí, tuve una participación accionaria en una entidad financiera, ARA de Finanzas, que quebró, que fue primero liquidada por el Banco Central y después se declaró en quiebra. Tuve un sumario administrativo, se me declaró la inhabilitación por 2 años, yo me allané a esa resolución, hoy en día está superada ese plazo, es decir, ya ha sido finiquitado la sanción de la inhabilitación, tampoco tengo ninguna otra resolución en contra. Y respecto de la quiebra, yo me considero una víctima. Yo soy una más de las víctimas porque estaba medianamente bien llevada la institución, es que se pagaron a todos los ahorristas, ¿verdad? Con gran contribución de los que compraron las carteras, ¿verdad? Las instituciones que compraron la cartera se hicieron cargo de los ahorristas, pero los accionistas quedamos golpeados. Vos eras accionista. Yo era accionista. Bueno, y esas son las cuestiones que me pueden tirar. Otra cosa no. O sea, por ahí vos decís que va a venir todo el tema de la tiroteada. Porque, viste, comienzan a salir las cosas. Vos decís que por ahí van a venir y se va a refritar la noticia y por allí. Esas son las cosas que tengo. No tengo otra cuestión. Después hay uno que... El abogado es una especie de juez, porque atiende a una parte en el medro de otra parte. Siempre va a tener la otra cara de la moneda que está en contra. Si yo gano un caso, el que perdió el caso no va a estar contento con mi trabajo, ¿verdad? Pero esa es una exposición pública que estamos expuestos todos, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, no, él le hizo condenar de balde a fulano o cosas por el estilo, pero yo no soy el que le hice condenar. Yo defendí la pretensión jurídica de mi cliente. Hay un fiscal que acusó y hay un tribunal que condenó. No fui yo el que le hice condenar. Claro. Pero salvando un poco nomás ese estereotipo que mencionaste de cómo se conoce, también realmente, o sea, desde el punto de vista del derecho o de la abogacía, o sea, todos saben realmente que formás parte ahí del top 10, digamos, de los abogados de peso pesado intelectualmente hablando. ¿Vos sabés eso? Bueno, quisiera hablar un poquito de eso y no es falsa modestia. Yo creo que tiene que ver con haber llegado al Paraguay después de un viaje de posgrado y recalar en Paraguay en un momento en donde todo estaba reformándose. Yo volví de mi estudio de posgrado en el 92, ¿verdad? Es más, a mí me habían llamado para ver si podía ser constituyente, pero se me adelantó mi hermano, o sea, él que era político, bueno, él fue el constituyente. Cuando yo llego, ya estaba saliendo la Constitución, prácticamente terminada la Constitución, se estaba sancionando. Y me invitan a formar parte de un equipo de trabajo en el Ministerio Público, siendo el fiscal general Luis Emilio Escobar Faela. Y ese equipo de trabajo se encargó de preparar la reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal,
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Código de Organización, de la reforma del Código de Organización Judicial y de la reforma del Código de Ejecución Penal. Entonces, ese cuerpo legislativo del cual formé parte en sus inicios para su reforma, me dio pie luego, cuando fui elegido como juez, para hacer lo que se llamó en ese momento el Tribunal Modelo, que es un programa de capacitación. Entonces yo puedo decir que fui profesor de los estudiantes, fui profesor de la escuela judicial y también fui profesor de mis pares, es decir, de lo que en ese momento eran magistrados conmigo, porque a través de ese programa del Tribunal Modelo se capacitó en la aplicación de las leyes penales a todo el ámbito judicial y también al Ministerio Público y también a la Defensa Pública. Entonces, ese contacto de ese momento me sirvió a mí posteriormente para tener acceso a hablar de tú a tú, de igual a igual, con cualquiera, con un defensor, con un fiscal, con un juez, ¿verdad? Y también los años de salir afuera. Yo hice una maestría en Ciencias Penales y Criminología que está guardada por ahí, en el 94. Y hice una maestría en Derecho Comparado en California Western School of Law, en San Diego, California. Y aparte de eso, he pasado por Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, ¿verdad? En donde he disertado o he dado cursos. Y eso es lo que yo tengo. Mi conocimiento, mi capacitación y mi forma de interactuar. Yo nunca le voy a ir a ningunear a un funcionario o a un magistrado, ¿verdad? Nunca le voy a ir a faltar al respeto. Nunca le voy a decir lo que yo digo es lo que vale. Yo expongo mi posición. Si él tiene la misma posición, bueno, que me haga lugar. Y si no tiene, que me convenza que no es así. Claro, en estos días también surgió justamente una discusión en las redes con un colega tuyo, ¿verdad? Que el doctor Arias. Yo realmente no estoy de acuerdo con lo que se dijo. No, si sos delincuente, sí o sí tenés que tener el teléfono del doctor Arias. Y lo simpático es que vino exactamente de un colega, o sea, de un colega de ustedes. Inclusive en una ronda de amigos estuvimos... Ahí mismo te paro y después me contás tu anécdota. Álvaro Arias es abogado mío en una causa. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces, vos sabés que en una conversación nosotros tuvimos, espera un rato, o sea, uno suena muy despichado, porque estamos hablando de colega a colega, que esto es lo otro. Además, o sea, evidentemente ya le tienen miedo de entrada. Si el fiscal le tiene miedo a un Álvaro, y bueno, y prepárate mejor, hermano. O sea, estudia mejor, repasá mejor, aprende mejor. Porque al final estamos hablando de cuestiones técnicas. Así mismo. Entonces, ¿por qué le quieren? O sea, yo entiendo que es para estereotiparle o para hacerle bullying o lo que sea a un profesional, que a mí me parece, primero me parece mal gusto porque justo vino un colega de ustedes. Y después, por otro lado, todos tienen derecho a la defensa y todos tienen derecho al tema de la presunción de inocencia, que otra vez es simpático porque justamente a través de los medios de comunicación, generalmente los periodistas no respetan el tema de presunción de inocencia, ¿verdad? Y ahora justo cuando cayó la lista, la libretita del general Benítez, y había la lista de unos cuantos periodistas, no, pero y la presunción de inocencia, y no, y está mal, y te iba a demandar a vos porque me estás diciendo, o sea, dejémonos de macanear, o sea, cuando me conviene quiero la presunción de inocencia, y cuando no, le quemo y le escracho una cantidad de que y ese ya es haciendo una autocrítica a mi grupo, que son los periodistas, que la mayoría realmente yo no estoy de acuerdo con su manera de manejar, pero ese es un tema nomás. Sí. ¿A qué nomás lo que vamos? Al tema de la presunción de inocencia, en primer lugar. En segundo lugar, si de repente uno le tiene miedo a un abogado, y bueno, porque es bueno, y prepárate mejor, hermano. O sea, estudia más, lee, entrenate, no sé, practica oratoria, no sé qué decirte. O sea, lo único que están reflejando es un temor a un colega. Así mismo. Porque ¿qué es lo que puede hacer Álvaro Arias? Más que exponer con cierta vehemencia, con cierto argumento, o a lo mejor traerte jurisprudencia de otro lado, o a traerte derecho comparativo de otro lado. O sea, ¿por qué le tienen miedo de entrada? Así mismo.
te cambio la película y estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, con tu posición respecto de los abogados que tenemos casos importantes, ¿verdad? Y que no es cierto, categóricamente rechazo esa infeliz exposición que hizo el colega, no sé quién te referí, ni quiero saberlo, pero rechazo el hecho de que Álvaro Arias solamente defiende a delincuentes, a criminales o a bandidos. No. Nosotros los abogados defendemos y tenemos la opción de elegir. Yo no hago, por ejemplo, narcotráfico, no hago tampoco corrupción de menores, ¿verdad? No hago violaciones, trato de no hacer, ¿verdad? Pero en algunos casos tengo que tomar, ya sea la defensa o el ataque, ¿verdad? Y es una posición que no es mía, tengo que defender la posición de mi representado. Claro, pero los casos que vos estás tomando o no tomando ya no significa una presunción No, de nada. en absoluto. Es igual que un médico te diga, no, yo solamente traumatismo, no, Claro. solamente yo lo cosas que tienen que ver con Claro, la garganta. así mismo. No hay por una especial. Pero No es no, porque que yo- vos le estés diagnosticando ya, no, este es un delincuente. Porque si no ya se genera una condena anticipada. Totalmente, y te digo más. Hubo un programa a partir del Ministerio de Justicia administrado por la doctora Bacigalupo que se llamó de la abogacía solidaria o de los defensores solidarios, abogacía solidaria. Ese programa pedía por nota institucional del Ministerio de Justicia a los estudios jurídicos, a los bufetes de abogados de cierto renombre, de cierta jerarquía, o por lo menos aquellos que más litigamos en el foro, que defendamos cuestiones pro bono, ¿verdad? Ad honorem. Y uno de los casos que yo defendí fue un caso de microtráfico de una señora, ¿verdad? Es decir, no es que yo no tomo narcotráfico, yo defendí un caso de microtráfico de una señora. Y tan paradojal fue el caso que le condenaron a mi clienta a 13 años por una posesión de un equivalente a 2 millones de guaraníes de sustancia, ¿verdad? Ese mismo día hubo un caso, no sé si fue del MAG o del MIC, que se juzgó y se condenó una defraudación de 600 millones de guaraníes a 6 años, ¿verdad? Claro. Entonces, Claro, no hay fíjate un comparación, poco. claro. Y te cambio la película de lo que vos estás diciendo. Tampoco hay que tenerle miedo, los fiscales, por ejemplo, a que se les recusen. No hay un fiscal que sea mejor que el resto. No hay el fiscal que el único que le va a llevar preso a fulano. No existe eso. La fiscalía justamente tiene que ser un cuerpo colegiado en donde si sale uno, otro tiene que estar para intervenir de la mejor o igual manera que el anterior. Entonces, ellos ahora con esta ley que quieren sacar de antichicana, en donde lo único que quieren es que no ser recusados, ellos les tienen miedo a la recusación. ¿Por qué? Porque les frustra en su persecución personal. Porque hay persecución personal. Entonces, de eso tenemos que tener cuidado. El otro caso de un abogado que también fue estereotipado en su momento, el caso de Ricardo Preda, por el caso de Zacarías Girón. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, también en una ronda de amigos, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el tema de Zacarías. Pero tiene derecho a defenderse igual que cualquier cristiano. Totalmente. Ahora, si él quiere contratarlo a Preda o a Juancito o a Pedrito, y bueno, está en su derecho. Pero se da nomás ya un tema de que de entrada ya le tienen miedo para hacer la contraparte. No, ¿viste que luego con qué abogado viene? No, ¿qué tiene que ver? El abogado está ahí para agarrar y defender una posición. El otro va a tener que decir, sí, ¿sabe qué? Me voy a tener que ir a enfrentar a Preda y me voy a tener que ir a estudiar bien Claro. y voy a tener que ir a... Hacer una especie de futurología. Este le va a sacar, este le va a hacer absolver, ¿no? Y si tiene mejor argumento y tiene razón jurídica para ello, lo que tú dices, que se preparen, que se capaciten, que enfrenten como cualquier otro abogado a los estudios jurídicos. Los estudios jurídicos no somos otra cosa que mucha capacitación, mucho trabajo, es decir, cantidad de trabajo, de horas trabajadas, ¿verdad? Y un cuerpo colegiado que actúa en representación de su cliente.
Y pregunto yo, ¿y acaso el Ministerio Público no es lo mismo? Tiene su capacitación, tiene cantidad de horas trabajadas y es un cuerpo colegiado que trabaja en representación, en este caso, del Estado. Bueno, sobre ese tema que estás mencionando, y para tocar como última pregunta, hijo, se nos fue el tiempo, doctor, pero bastante interesante la conversación. El tema del Ministerio Público, vos también te presentaste, ¿cuál fue tu experiencia ahí? Mala experiencia porque me di cuenta de que había muchos factores políticos, ¿verdad? ¿En qué cambia eso hoy? Sí. ¿En qué cambia hoy? A ver, yo creo, y coincidirá conmigo, inclusive el público que nos va a observar, de que en las elecciones para Fiscalía General estuvo muy marcada de la injerencia política. Desde el momento en que los mejores puntuados no fueron los ternados, punto uno. Segundo, de que se sabía de dónde venía cada ternado, ¿verdad? Y tercero, ¿qué pasó después o inmediatamente después de la elección respecto de la que salió fiscal y de los seleccionados, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, cayó en desgracia y fue procesado, estuvo preso, hoy está en un régimen de arresto domiciliario, pero toda la información que se tenía en ese momento ya se sabía en el momento de seleccionar en la terna. Estuvo muy sesgado eso. ¿Qué pasó después? Después vino un golpe societario, una reacción societaria contra el Consejo, contra la selección, ¿verdad? En donde la que podemos decir que quedó bien parada fue la fiscal general, que está haciendo una excelente labor, y también la fiscal Acuña, que quedó en su unidad y está también haciendo su trabajo. Pero el Consejo quedó debilitado en cuanto a esa selección. ¿Cómo se lavó la cara del Consejo? Con las elecciones de los siguientes concursos, con la elección de Jiménez y de Ramírez, y hoy con la elección de Martínez, ¿verdad? Y nuevamente en la última elección hubo un condimento que no escapó porque en un momento dado se le tiroteó inclusive a los tres, ¿verdad? Estuvo a punto de devolverse, que tengo entendido, la terna, pero se optó por la elección de Martínez, siendo un magistrado de antigüedad o ya tradicional y de vasto conocimiento en sus decisiones en el Poder Judicial. Espero yo que este concurso culmine nuevamente con los mejores ranqueados o puntuados en las ternas. Doctor, un tema un poquito de política. O sea, dentro de toda esta presentación que ustedes hacen, también me imagino que tienen que hacer una exposición, de qué tendencia política sos, de qué partido sos, de qué corriente sos. ¿Cómo eso se encausa? O sea, en tu caso particular, Sí. Partido Colorado. Cuando uno diga de la manera más directa posible, es mejor. Yo soy del Partido Colorado, de la Asociación Nacional Republicana, no solo por mí, sino por tradición, familiar inclusive. Te hablaba de mi abuela, doña Lola. Ella fue representante, porque antes no había Cámara de Senadores, había Cámara de Representantes. Ella fue una de las primeras mujeres representantes por el Partido Colorado en el Parlamento Nacional. Luego fue senadora. Mi papá fue diputado y senador, fue ministro de Justicia. ¿De un gobierno autoritario? Sí, ¿verdad? Pero de que durante ese gobierno autoritario se hicieron buenas cosas, también es cierto. Y yo quiero opinar, y que salvo que me digan lo contrario, que nadie le puede señalar con el dedo a mi padre por sus actividades políticas o por su actividad funcional en el gobierno en esa época de Stroessner, ¿verdad? Yo ya no soy hombre de Stroessner. Yo, si bien nací en su época, yo me hice público, o me hice político, o mi actividad social, política social, es posterior a Stroessner. Yo egreso justo el año que le sacan a Stroessner. Yo egreso en el 88, en el 89 sale Stroessner. A partir de ahí yo me fui afuera, hice mi especialización, volví en el 92, ¿verdad? Soy colorado, de cuna colorada, de tradición colorada, de lo que le llaman la facción guión rojo,
Es una facción guión rojo que antes se usaba para separarse de los que llamaban demócratas. Era una cuestión de O facciones. sea, para ponerlo bien en contexto, digamos, cartista, añetetista. De eso nada. O sea, De eso nada, de ninguno de los tres. De ninguno, y digo los tres porque también le incluyo a Nicanor. Y si querés decir de los cuatro, puedo decir de los cuatro porque tampoco soy luchista, ¿verdad? Es mi hermano, pero no soy luchista. Es decir, ni con Cartes hice política, ni con Mario Audo hice política, ni con Nicanor hice política. Y en la época de Lucho salí de acá. Estaba como juez y dije, no, acá no se puede estar, porque era una cuestión o su función o la mía, ¿verdad? Y en ese momento su función era mucho más importante, presidente de la República, para bien o para mal. Entonces yo renuncié, salí, me fui nuevamente a estudiar afuera. perfecto, doctor. Se nos fue el tiempo. Son las 10:36. Hablamos Pero muchísimo. muy buena charla, muy amena, muchas Sí, gracias. Y quedó un par de temitas. Siempre quedan temas. Siempre quedan, Pero bueno, ya tocaremos en otra oportunidad. cuando guste. Y bueno, un saludo de despedida, doctor. Y Muchas gracias, Hugo, por esta oportunidad de dar a conocer parte de mi proyecto para la Corte y espero que la ciudadanía, no que se sienta satisfecha por lo que digo hoy, que confíe en que si llego voy a hacer lo que prometo. eso es excelente, eso sería muy bueno. Y bueno, nosotros vamos finalizando un programa más de Artículo 26. Nos pueden ver en el canal digital artículo26.com, en Twitter, en Facebook Live y en YouTube. Nosotros vamos concluyendo esto. Buenos días y hasta el jueves o el domingo, que les vamos a ir avisando. Hasta luego.